Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica y la finalidad, por lo menos de todo el equipo de profesionales del Parque de la Salud, es hacer un acompañamiento en la prevención y en la educación. Eso es lo que queremos hacer y ese es nuestro sueño profesional. Podríamos estar atendiendo la consulta tradicional de 20 minutos y 10 minutos haciendo una cantidad de datos empresariales o también estar acá haciendo ese concepto integral de medicina. Y yo estoy grabando hoy este programa en nuestra casa hotel de Dos Quebradas, en donde los pacientes se hospedan para hacerse en un programa que se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal y desintoxicación. Pero esto no debería ser un programa aparte de la práctica médica. Y hoy yo quiero hablar del concepto integral de la desintoxicación como pre y post de cualquier procedimiento y acto médico. Porque es que no tenemos que aprenderle tanto a la empleada de la casa. Ella barre antes de encerar. Y el señor que lava el carro, él lo lava antes de brillarlo. ¿Y qué pasa cuando eso no se aplica en nuestro cuerpo humano? ¿Qué pasa cuando ahorita estaba con una señora que viene con su hijo y me dijo, es que mi hijo tiene una rinitis terrible y vamos para el frío y el frío lo empeora mucho? Ella viene ¿a qué? Buscando un medicamento. Resulta que el problema del muchacho no es el medicamento, es qué tipo de hábito nutricional tiene. El cuerpo habla por muchas partes cuando está intoxicado y creemos que cuando el cuerpo está tratando de defenderse es una enfermedad. Creemos que el flujo vaginal es una enfermedad, que la diarrea es una enfermedad, que la alergia es una enfermedad, que la tos con expectoración es una enfermedad, que la fiebre es una enfermedad. ¿Sabe qué dicen los libros? La fiebre es el horno donde se queman las toxinas y nos tomamos una acetaminofén dobles para quitar la fiebre. Y en televisión ya dicen, póngase ese óvulo para el flujo
y dan el nombre del óvulo. ¿Para cuál flujo? Tómese este antidiarreico. ¿Para cuál diarrea? Si es que a veces el cuerpo necesita defenderse. Ustedes no saben con la angustia que yo hoy hago este tema, porque es que vemos pacientes que llegan a la consulta tan complicados porque están tapando el dolor de cabeza con una pasta para el severo dolor de cabeza, el dolor de abdomen, porque es que existe esta pasta para el dolor de abdomen, como si en el abdomen hubiera una cosa. Y así nos ofrecen una cantidad de cosas para una patología. Entonces, yo estoy con varios de los profesionales que hacen parte del programa integral de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal y de desintoxicación, pero también ellos nos apoyan en el programa del Día para tu Salud, porque resulta que ese programa, y que es el sueño para yo terminar mi práctica médica, yo ya no quiero atender consulta de media hora. Ojalá la consulta durara un día como hacemos con el carro. Que al carro le hagan de todo, y un buen mecánico, no lo llevan donde un panadero. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando con esta terapia. Y vamos a hablar de todo ese proceso integral, de toda esa parte que necesitamos para entender el cuerpo. Oigan el ruido allá. Papaya, aguacate, eso es Colombia. Y yo grabo esto porque me gusta y yo no edito. Y estamos en este trópico porque sé que cuánto vale un aguacate y una papaya en otro país. Pero nos tomamos una gaseosa. Entonces la señora insiste con el hijo, dele una pastica para la rinitis. Y pasaron ofreciéndole la papaya y la fruta 1.000 pesos o 2.000 pesos. Y nos tomamos una gaseosa. Limpiar, desintoxicar. Y vamos a hablar de eso. Y vamos a contar todo ese concepto de los 6 días, pero desde lo que tenemos que hacer en nuestra práctica médica. Por eso estoy acompañado de gran parte de los profesionales que nos apoyan en esto. Tras de todo esto está también ecografía, está ginecología, está urología, está cardiología, está laboratorio clínico y está la parte médica integral. Y eso es lo que queremos que ustedes conozcan después de este corte comerciales. Ya regresamos. Vamos a entrar entonces en un concepto integral del paciente que viene en búsqueda de un proceso terapéutico. Vamos a empezar de cero. Ustedes ven el programa y dicen, qué bueno, me voy a ir para Dos Quebradas porque me voy a internar 6 días, a hacerme un programa de desintoxicación, acompañado de limpieza de colon, recambio de flora intestinal y demás. ¿Con cuál diagnóstico? ¿Con cuál historia clínica? La doctora Jessica López y el doctor Daniel Castro son las personas que hacen esos ingresos. Vamos a hablar, ustedes médicos, de ese proceso para entender por qué pasan por todas las especialidades que vamos a hablar en este momento. Muchas gracias, doctor Rojas, y para nosotros es un placer acompañarlos en esta oportunidad. Y cuando el paciente ingresa a consulta, nosotros, además de preguntarle por qué consulta, siempre indagamos sobre muchas cosas que pueden estar debilitando al paciente y de las cuales el paciente no sabe. Entonces, indagamos sobre la alimentación, preguntamos qué come al desayuno, al almuerzo, en la cena, qué come a lo largo del día. Y hemos encontrado, doctor Rojas, un factor muy común, que muchas personas con diferentes problemas de salud, sea diabetes, hipertensión, infartos, con diferentes problemas de salud, ellos llevan una alimentación que tiene varios factores en común, que es rica en carbohidratos, que es pobre en ensaladas, es pobre en vegetales, es rica en grasas malas. Y acá empezamos a entender el proceso de la enfermedad. Es que esa diabetes que tiene la persona no inició cuando se la diagnosticaron hace 1 año. Esa diabetes por lo menos llevaba 20 años incubándose en el organismo y quien la estaba incubando era la mala alimentación. Entonces ahí empezamos un proceso en donde tenemos que explicarle al paciente por qué razón tiene que dejar de consumir ciertos elementos. En esa asesoría le recomendamos al paciente que empiece a tener una alimentación adecuada. ¿Y qué es tener una alimentación adecuada? Es simplemente brindarle a nuestro organismo lo que él necesita. ¿Qué necesita? Necesita proteínas, necesita carbohidratos, necesita grasas buenas, necesita vitaminas, minerales, fitonutrientes, fibra alimentaria y necesita líquido. Entonces nosotros podemos encontrar
eso que el ser humano necesita en fuentes saludables. Y allí empezamos a recomendarle, por ejemplo, que a la mitad de los platos de comida que sean vegetales de diferentes colores, porque los vegetales, por ejemplo, cada color del vegetal aporta ciertos fitonutrientes que va a estimular ciertos grupos de órganos. Por ejemplo, en este momento me estoy tomando un batido rojo que tiene vegetales que ayudan mucho para la parte urinaria, que tiene fitonutrientes que ayudan también en el metabolismo celular, en el ADN. Entonces, así también nosotros podemos enriquecer nuestros alimentos con diferentes elementos que van a empezar a ayudar a que las personas tengan buena salud. Algo que es muy importante que también nos damos cuenta durante esa realización de la historia de vida, porque nosotros acá sí nos gusta más decir historia de vida a historia clínica, porque es que muchas veces la enfermedad no es, me duele acá, me empezó hace tres días, no. A veces también nos gusta profundizar qué pasó en tu niñez, o yo por lo menos soy una que pregunto, ¿tú tienes recuerdos bonitos de tu niñez? Y muchas veces, no, o sea, muchas veces todo viene desde la parte emocional, cómo te llevas con tus padres, cómo te llevas con tus hermanos, y la mayoría de las veces viene de allí. Entonces es muy importante la alimentación, es muy importante todo eso que nos acaba de explicar el doctor Daniel, pero también es muy, muy importante todo lo que es la parte emocional. La doctora Jessica nos mencionaba algo muy importante, que es la historia de vida. Hoy, por ejemplo, me consulta una paciente que vino por una urticaria, y una urticaria que estaba con todos los antihistamínicos habidos y por haber, pero no mejoraba. Entonces empezamos a preguntarle de qué enfermedad sufrió cuando estaba pequeña, y ella cuenta que sufrió amigdalitis a repetición, después cuenta que después empezó a sufrir del colon irritable, empieza a referir síntomas digestivos, y ahí vamos armando el rompecabezas. Y esto solamente lo podemos hacer en una consulta que no dure 20 minutos, y por eso yo estoy muy de acuerdo con el doctor Rojas. Para hacer un buen diagnóstico y para hacerle un buen abordaje terapéutico al paciente, es necesario que el paciente esté que pueda expresar realmente lo que le está ocurriendo, que el profesional pueda revisar otras cosas que están incidiendo en esa enfermedad para que se pueda tratar integralmente. Cuando ustedes llaman a pedir una cita con el doctor Rojas, aquí el doctor Rojas somos todos. Algunos tienen el apellido, como el doctor Mauricio Rojas. ¿Y saben por qué somos todos? Porque a ustedes les dicen que yo no atiendo consulta, que ustedes vienen a una consulta integrativa. Y entonces nosotros hacemos ronda, y cuando estamos con un caso muy difícil, nos llamamos todos, ronda médica, ¿qué opina cada uno? ¿Qué dio el ecografista? Javier, venga, díganos, que analice estas resonancias. Juan Diego, venga, mírenos a ver qué es ese ecodoppler que tenemos. Y la ginecóloga, oncóloga, y el doctor Alejandro, el ginecólogo, y la doctora Paula Gallego, todos. ¿Qué podrá ser lo que tiene? ¿Y quieren saber una cosa? A veces no sabemos qué tiene. Porque cada vez hay más radiaciones, mala alimentación, cada vez vemos enfermedades más raras que no caben en el libro de semiología ni de medicina interna. Y aplicamos lo que escribió Don Quijote en sus libros: una sola golondrina no hace verano. Y por eso ustedes nos ven aquí ahora, y tras de cámara ustedes ven ahí unas cabecitas, vienen de Barranquilla, ¿no? ¿Y de dónde vienen los señores? De Armenia y de todas partes vienen personas. Gilberto, que es el gran promotor musical acá en Cardona, en Risaralda. Entonces, antes del paciente pasar toda esa evaluación, entonces contextualicemos la historia clínica y ¿qué le explican a ustedes las pacientes? Que la va a ver Raúl Andrés y les va a examinar toda la columna, quiropraxia y demás. Y que van a pasar por una cantidad de especialistas. ¿Cómo es esa historia clínica para que entiendan los pacientes por qué tanto en la consulta les sugerimos los exámenes como en el programa de limpieza de colon? Bueno, entonces en la consulta se hace la evaluación. Hay que tener muy en cuenta que las evaluaciones en el programa de colonterapia siempre las hacemos entre la doctora Jessica y mi persona. ¿Por qué razón? Porque es que a mí se me pueden pasar cosas que de pronto la doctora Jessica percata en ese momento. O viceversa. O viceversa. Entonces, por esa razón, lo que hacemos acá es minimizar el riesgo de que se pasen cosas. Al paciente pues le indicamos que debe tomarse unos exámenes, porque parte de la evaluación clínica tiene que ser acompañada con exámenes, con paraclínicos.
Entonces, acá pues en los paraclínicos se le examinan al paciente cómo está funcionando los riñones, cómo está el colesterol, los triglicéridos, cómo están las células de la sangre, cómo está su perfil glicémico. También se le dice al paciente que se deben hacer una serie de ecografías, unas ecografías que van desde el cuello hasta los genitales, que lo que pretende es evaluar, porque muchos pacientes no tienen síntomas en ese momento, pero pueden estar teniendo alguna masa que esté creciendo en alguno de esos órganos. Se le menciona al paciente las terapias que va a tener en la semana. Ginecología, urología. En donde las mujeres son evaluadas por una ginecóloga oncóloga, los hombres son evaluados por un urólogo. Se les evalúa al paciente la parte de riesgo cardiovascular. Recordemos que la enfermedad cardiovascular está entre las primeras causas de muerte. Entonces empezamos a orientar al paciente para que en la semana se haga pues estos procedimientos. Pero esto no debería de ser del programa de la limpieza de colon y del Día para tu Salud. Esto debería de ser parte de la consulta integral. Porque sí, afortunadamente muchos llegan con exámenes, pero muchos son exámenes muy viejitos, van cambiando. Y después de este corte comercial les vamos a hablar de la importancia de actualizar, de tener todos esos exámenes y de poder, como dijo el doctor Daniel Castro, armar ese rompecabezas. Y me hace una imagen de un mandala de esos. ¿Cómo voy yo a pintar ese mandala con un pincel y 3 colores? ¿No ve que tiene más de 60 colores? No queda nada. ¿Y saben a qué se asemeja ese mandala? A nuestro diploma. O nos quedamos con lo que nos contaron nuestros profesores, o seguimos en esa búsqueda de estudiar y seguir estudiando y seguir investigando. Y por eso este mandala, Mauricio, si me lo graba por favor, se los tenemos a los pacientes de llegada, un mandala con comida, porque esa es nuestra vida. ¿Y qué es ese frijol y ese maíz y esa lenteja y todo eso? Hígado, riñón, vesícula, ginecología, cerebro, vasos, articulaciones, y así puedo hacer ese mandala. Si yo no lo interpreto en mi cuerpo humano, el paciente se va a ir con un mal diagnóstico. Ya regresamos. Y uno de los exámenes que hacemos a los pacientes es mirar cómo está su organismo, desde lo fácil que podemos hacer acá, pero muy importante, que es la ecografía. Doctor Mauricio Rojas, háblenos de ese examen que siempre fue idea suya. Y usted cuando llegó acá me dijo, no médico, no hagamos una ecografía de un pedacito, porque es que cada ratico me llevo la sorpresa, que es acá y está acá. ¿Qué es eso del paquete ecográfico, diagnóstico ecográfico preventivo? Bueno, mira, esto ha sido un sentir a través de los años de experiencia que he tenido en el campo de las imágenes diagnósticas, que son casi 25 o más de 25 años, y resulta que pues la ecografía realmente pues es un examen que se ha acostumbrado a mandar de acuerdo al criterio médico clínico. El criterio médico se decide de pronto mandar un examen porque el médico piensa que el problema está, por decir algo, un quiste en un ovario, o el problema es un cálculo en la vesícula. Y cuando yo me abordo a hacer este examen, en que me piden una ecografía, por decir algo, solamente pélvica, por el quiste que piensa que tiene la paciente, pues indudablemente le encuentro el quiste, que pues es una masa benigna, pero si de pronto por curiosidad me da por mirar otros órganos, pues que no tendría por qué hacerlo porque me están mandando solamente una ecografía pélvica, me doy cuenta que la bomba de tiempo no es el quiste que tiene, que probablemente eso se va a mejorar, sino que encuentro un tumor en un riñón, y probablemente ese tumor en ese riñón va a ser visto o tal vez no va a ser visto. Tal vez el paciente cuando vuelva nuevamente a consultar ya esté muy avanzado el tumor y lo que haya que hacer es poco por el paciente. Entonces, con esta inquietud, yo siempre pensé que la ecografía, siendo un método diagnóstico de primera mano, incluso porque la tecnología cada vez va avanzando, los equipos son de mucha mejor resolución hoy en día, ya estamos hablando, incluso estamos aquí haciendo ecografía tridimensional, deberíamos aprovechar de alguna manera para que la persona, el paciente que viene a hacerse un estudio ecográfico, tuviera la oportunidad de ser revisado totalmente por todos los órganos con los cuales la ecografía nos los puede mostrar perfectamente bien y los podemos examinar.
Entonces fue cuando nació la inquietud y yo le comenté al doctor Jorge Enrique, hagamos un diagnóstico ecográfico preventivo completo, que no sea una ecografía solamente pélvica, ni de hígado, ni de riñón, sino vemos todo lo que se puede ver ¿Qué incluye? en esa oportunidad. ¿Cómo es el paquete? Entonces el paquete, el paciente le vamos a ver el cuello, le vamos a ver la tiroides, le vamos a ver los vasos del cuello, que no esté de pronto formando un trombo que más adelante se le va a convertir en un accidente cerebrovascular. Vamos a verle ganglios, todos los ganglios del cuello. Inmediatamente cuando encontramos un ganglio con gran sospecha de malignidad, inmediatamente lo mandamos a ser estudiado por el patólogo y tomarle una biopsia para ver si tenemos que correrle con una cirugía al paciente. Vemos toda la parte mamaria, pero no solamente en el hombre, en la mujer. En el hombre también vemos la parte mamaria porque el cáncer de seno, aunque no es frecuente en el hombre, es supremamente mortal. axila. Vemos toda la parte de los ganglios axilares. Hacemos una ecografía muy completa del hígado, de la vesícula, de todas las vías biliares. Una ecografía del retroperitoneo donde vemos el páncreas, los grandes vasos, vemos que no se esté formando una dilatación que nos lleve a un aneurisma de la aorta, vemos toda la parte de los dos riñones, de las vías urinarias. En el hombre vamos a hacerle un examen ecográfico de las vesículas seminales, de la próstata, medimos la próstata, es más, la ecografía es, en este sentido, es un examen que reemplaza el tacto que se hace, porque la podemos medir y la podemos pesar y podemos ver que no haya ninguna masa. Y vemos Testículos. en el hombre toda la parte testicular del contenido escrotal. ¿Y en la ¿sí? mujer? Y en la mujer vamos a ver toda la parte de las glándulas mamarias y todos los órganos pélvicos, el útero, los ovarios, los anexos, los fondos de saco. ¿Qué es lo que más está encontrando usted, doctor Mauricio? Bueno, en general estamos encontrando de todo. Incluso Pero lo más, lo que usted... lo que más sí, estamos encontrando en Colombia. es cáncer de próstata, cáncer de tiroides y el cáncer de mama, Bueno, que sigue siendo bueno, en pero la patología... mujer lo que más encontramos maligno. Sí, Ahora, pero en benigno. ¿Qué es lo que está encontrando en el hígado? bueno, en el hígado estamos encontrando en este momento, tal vez por la población nuestra y nuestro tipo de gastronomía, una epidemia o endemia de hígado graso. Ajá. Tenemos casi que el 95% de los pacientes que vienen ya tienen un grado 1 de infiltración grasa. Y entonces ahí es donde llegamos nosotros al proyecto del programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, porque es que cuando lo sabemos, porque como lo dijo el doctor Daniel, la gente come supremamente mal, estamos llevando al organismo a afectar ese gran filtro y ese gran órgano que es único, el hígado, se llena de grasa. Y entonces hígado graso 1, 2, 3, 4, cirrosis. Y no venden hígados en cualquier parte. Y entonces ahí donde nos hemos llevado esas sorpresas tan grandes a través del proceso de la limpieza de colon, cuando repetimos ecografías y vemos cómo disminuye. La doctora Adriana Gómez, ella ha trabajado y tiene una experiencia muy amplia en gastroenterología en Armenia, con un equipo de gastroenterólogos. Y la gente se preguntará, ay, pero ya tengo la ecografía del doctor Mauricio, ¿por qué? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué los pacientes necesitan también ser estudiados con endoscopia y colonoscopia? Y la diferencia, que una es ecografía y la otra es con endoscopio. Bueno, cuando se presentan estos diagnósticos de infiltración grasa hepática, es importantísimo evaluar otros marcadores, porque es donde vamos a ver si la función de la célula está afectada como tal, que son las transaminasas, y se miran otras sustancias en sangre como la glicemia, el perfil lipídico, que nos van a dar un pronóstico a mediano y largo plazo del hígado graso. Lo otro es que entramos a ordenar inmediatamente una endoscopia y una colonoscopia, porque la vía digestiva y el tubo digestivo hay que evaluarlo completo, porque allí nos hemos dado cuenta a veces que el hígado graso progresa a cirrosis y podemos ver a través de la endoscopia varices esofágicas, o entramos a mirar la parte del estómago y podemos ver lesiones en la mucosa gástrica, o a través de la colonoscopia, múltiples lesiones de colon que no estamos viendo a tiempo. Es decir, eso debería entrar dentro de la prevención,
Nosotros acá en los parques de salud lo ideal y a lo que estamos apuntando es a que todas las personas también se hagan una endoscopia y una colonoscopia preventivas, porque sería el complemento ideal para eso. Doctor Mauri, entonces la gente se preguntará, venga, pues que ya pasé por radiólogo, ecografista, y entonces no me miraron el colon por dentro y el estómago por dentro. ¿Cuál es la diferencia entre esa ecografía y la endoscopia? Sí, en realidad la ecografía no ve el tubo digestivo, es decir, desde toda la parte del esófago hasta el recto, tenemos siempre que entrar con una cámara, con una luz, con un video y ver allá. Vemos ahí si la pared está enrojecida, vemos si hay una gastritis, si es crónica, si es atrófica, le ponemos nombre propio. Es lo mismo que le pasa al gastroenterólogo cuando hace una endoscopia, queda con la duda si de pronto el problema también esté en vesícula. Entonces el gastroenterólogo le va a recomendar de que se haga una ecografía para complementar. Es un complemento. La ecografía y la endoscopia, los métodos endoscópicos se complementan ambos, porque la ecografía no tiene valor en el tubo digestivo y la endoscopia no tiene valor ya en la parte estructural de los órganos. Algo muy importante también es que desde el punto de vista de medicina preventiva, que es lo que nosotros hacemos acá, realmente la mayoría de las personas tienen la idea de que yo no voy al médico porque es que a mí no me duele nada. En ese momento en que a uno no le duele nada es cuando las cosas precisamente son pequeñas y se pueden correr y se pueden solucionar, porque probablemente cuando ya le duelan, cuando el paciente ya está perdiendo peso, cuando ya empieza la fiebre y todo, de pronto sea muy poco lo que se puede hacer por el paciente. Eso es clave, pues esto resume mucho de lo que va a ser el programa de hoy. Si no hacemos prevención, nada, tan raro. Al carro es técnico-mecánica, SOAP y volteen con el carro para que no se lo llenen una grúa. Y aquí nos llegan en ambulancia. Vamos a este corte de comerciales. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero si yo voy a que me miren un problema de gastritis o que tengo un problema en la cara y terminé que me examinó un especialista del sistema osteoarticular o el odontólogo neurofocal. No, es que el cuerpo es integral. Y eso es lo que nosotros queremos en la consulta, que el paciente sea integral. Y una de las evaluaciones que hacemos es la parte osteoarticular. Raúl Andrés, cuéntenos un poco y por qué está también con el doctor Javier dentro de los procesos terapéuticos que muchas veces necesitan los pacientes. Bueno, buenos días para todos. Básicamente lo que hacemos a través de la quiropraxia y la osteopatía es hacer una valoración antropométrica. Utilizamos un formato que nos permite de una manera muy fácil llenar el proceso mediante el cual estamos haciendo el seguimiento de la historia del paciente. Tenemos en cuenta ahí algunos antecedentes que es importante al momento de hacer maniobras de quiropraxia y sacamos una foto del paciente que nos envía esa imagen al computador y él ya nos muestra los grados de inclinación, si hay algún tipo de desviación o desbalance estructural que haya que tener en cuenta para poder luego tratarlo a través de la quiropraxia. Básicamente eso es lo que hacemos. Posteriormente, pues ya entramos en el proceso de apoyo que tengamos que hacer. Hay factores degenerativos que necesitan un apoyo en procesos a nivel de regeneración. Entonces ahí es donde entramos con el proceso y el apoyo en ozono, en plasma, el apoyo paravertebral que hemos venido haciendo con el doctor Javier Rodríguez, y de esa manera logramos a través de varias sesiones sacar el paciente adelante. Muchas veces usted nos dice, ay, ese paciente viene caminando como torcido. O usted va y le dice, quédese en ropa interior, y usted empieza a mirarle como las líneas de los glúteos, los hombros. ¿Por qué es importante eso? Porque además lo deben hacer ustedes en sus casas. Hay cosas que normalmente no tenemos en cuenta y es que nosotros estamos dañando nuestro cuerpo y la estructura de nuestra columna con los hábitos más simples, como sentarnos a ver televisión, como el tiempo en el que pasamos en el celular, por ejemplo, en el que dejamos la cabeza en una posición inclinada y está generando lo que llamamos síndrome de cuello de texto, el uso de la billetera en la parte del bolsillo del pantalón, en la parte trasera. Todo eso genera desbalances que con el tiempo genera algo que llama trastorno por trauma acumulativo. Esas pequeñas microfracturas con el tiempo van a desencadenar en un daño estructural más elevado. Entonces buscamos asesorar al paciente también, no solo en un plan casero, sino también en que vaya llegando a una higiene postural y de esa manera pues poder evitar y prevenir. ¿Con qué métodos diagnósticos se apoya después de evaluar al paciente? Cuando el paciente viene con un cuadro significativo de dolor,
Nos apoyamos en radiografías, nos apoyamos en el test de Farrell, que es un apoyo importante en el proceso de la escoliosis para poder determinar los grados exactos de desbalance e inclinación. Si tiene un pie más corto que otro, ¿no? Exactamente, y el test visual consiste en mirar precisamente eso, la línea y la simetría de los hombros, ¿sí? La zona dorsal, la simetría entre las corvas, por ejemplo, la alineación de los pies, la pisada del paciente es muy importante. Hay un podómetro, por ejemplo, que es un equipo que nos permite mirar la descarga y el balance que hay en el peso del cuerpo sobre la planta de los pies. ¿Y la resonancia? Y la resonancia magnética, cuando el paciente ya refiere síntomas muy específicos que nos lleve a sospechar de hernias discales, porque el paciente puede referir también una discopatía o una radiculopatía progresiva. Esta es evaluada también con el doctor Javier, a él lo llamamos cuando nos llegan las resonancias, porque a muchos pacientes le hacemos dentro del programa, y así sea de la consulta o si están en la limpieza, pues hay que decirle necesita esto, pues tiene un problema grave que necesita otra ayuda terapéutica. Y se utiliza el plasma y el ozono, pero volvemos al principio del programa. Primero hay una limpieza. ¿Cómo es ese enfoque, doctor Javier Rodríguez, que se le hace al paciente para poderle llevar a cabo un procedimiento terapéutico como la ozonoterapia y el plasma rico en plaquetas? Muchas gracias, doctor Rojas. Desafortunadamente, los pacientes que llegan al consultorio son pacientes con enfermedades degenerativas muy crónicas, como la artrosis. La artrosis no se forma en una semana, en un año. La mayoría de los pacientes vienen a la consulta y dicen, doctor, es que me diagnosticaron artrosis y eso hace 4 meses. Y yo al paciente le explico internamente, desafortunadamente ese proceso no es de 4 meses, eso lleva años en la destrucción de esas facetas articulares. ¿Por qué se dan este tipo de alteraciones? Porque son crónicas y degenerativas. Por la alimentación. Resulta que llevamos muchos años acidificando nuestro cuerpo, es comiendo carnes rojas, consumiendo lácteos en dosis altas, consumiendo azúcares en abundancia. Esto es lo principal. Este tipo de alimentación cada vez nos está deteriorando más y cada vez vemos en el consultorio de los pacientes. Entonces, como decía el doctor Daniel hoy, ¿cómo se da cuenta uno? Indagándole al paciente qué es lo que come. Entonces, finalmente, comen mucha carne, toman todo el tiempo lácteos, sí. Y es para mí como ejemplar diciéndoles, bueno, usted tiene una finca, se la acabaron de regalar, está montada, usted se lleva un agrónomo. El agrónomo le dice, uy, qué tierra tan bonita, vamos a cultivar, vamos a meter maíz o vamos a cultivar café. El agrónomo se va a tirar las semillas de café encima de la finca enmalezada. No, compra sus venenos para poder eliminar todas estas malezas. Entonces nosotros igualmente cuando el paciente llega le hacemos una dieta específica libre de carnes rojas, porque ya lo hemos explicado en muchos programas, la carne roja tiene un producto que se llama el ácido araquidónico, precursor de prostaglandinas, precursor de antiinflamatorios. Entonces, si vamos a sacar un plasma del paciente para ponérselo, pues va a tener ahí todos estos factores inflamatorios, entonces no vamos a hacer nada. Si está consumiendo lácteos, pues finalmente el resumen es que la leche tiene una proteína que es la beta-lactoglobulina, produce en el fondo por allá un proceso específico, un interferón que destruye el condrocito, y el condrocito es la célula del cartílago. Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento de un paciente y ese paciente está alimentándose mal, no estamos haciendo nada. Entonces, les traigo a colación esta mañana una paciente, a las 8 de la mañana me llegó porque le estoy haciendo un tratamiento de artrosis de columna y discopatía. Entonces yo reviso su plasma y miro el plasma que no tiene la coloración, que es una coloración clara, transparente, sino lo veo más bien lechoso. Le digo, venga, cuénteme usted qué comió esta mañana. Me dice, no doctor, me tomé un caldito de costilla y me comí un pedacito de costilla. Entonces yo le dije, me da pena, no se lo puedo aplicar. El paciente a veces se enoja con uno, pero es mejor ser uno realista, porque ¿qué le voy a aplicar? Todas las prostaglandinas que tiene, entonces le vamos a poner un inflamatorio dentro de una rodilla que tenemos o una columna que tenemos que librar de la inflamación. Doctor Diego González se ha dedicado a estudiar la nutrición y ha investigado mucho la medicina ayurveda. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esa limpieza? ¿Usted qué dice al paciente que viene con una resonancia para poderlo mandar a un plasma y a un ozono? Y además de esa preparación de ese paciente, ¿qué otros consejos en los procesos de limpieza y desintoxicación? En estos pacientes y en general los pacientes que visitan nuestros consultorios, siempre les explicamos que en la visita médica se van a llevar una información que va a ser útil para empezar un proceso de
de mejoramiento de su calidad de vida, de su sintomatología, pero que la tarea es del paciente en casa. El paciente es el que elige cuáles son los alimentos que come, a qué horas come, cómo los prepara, y lo que le damos es como unas indicaciones, ¿no? Básicamente vamos elaborando unas especies de listas en que vamos incluyendo medicamentos que ya han sido estudiados por estudios científicos publicados en revistas reconocidas, donde cada uno de estos alimentos se ha hecho estudios sanguíneos y se determina cómo elevan ciertos niveles de hormonas, de sustancias que van siendo nocivas para nuestro organismo. Alimentos de origen animal como los lácteos, como las proteínas animales, estoy hablando de la carne, como la preparación que hacemos con ciertos alimentos, la manera en que se utilizan aceites para hacer fritos o la manera como se cocinan. Entonces todas estas indicaciones van llevando a una dieta en la que el paciente va a empezar a mejorar su calidad de vida, a mejorar su sintomatología y a prevenir que estas enfermedades que van siendo degenerativas vayan avanzando y el paciente, primero que todo, no vea mejoría y al pasar del tiempo pues empeore, ya sea de una enfermedad articular, ya sea de una enfermedad digestiva, de una enfermedad del sistema nervioso. Se podría decir que la primera prescripción médica es la alimentación. Es la alimentación. Yo le explico a los pacientes como que la visita al médico le va a aportar un porcentaje de su sanación, un porcentaje bajo, porque no es basar mi deseo de estar saludable o de estar sano en una pastilla o en un jarabe que me vaya a tomar, sino en una construcción de una dieta que primero que todo me ayude a alcalinizarme o a sacar toda la acidez de mi cuerpo, como explicaba el doctor Javier, que esa acidez se va acumulando en ciertos lugares y va destruyendo los órganos, y una dieta mucho más rica en frutas, en alimentos vivos, en germinados, en granos bien preparados, en verduras. Entonces todo esto va construyendo como ese saber de cómo alimentarme y cómo ir generando un bienestar. Bueno, ahí me está haciendo el doctor Javier señas que agua. Una de las cosas que hacemos es que el paciente trate de ser vegetariano una semana antes de cualquier procedimiento, venir a la limpieza de colon, de antes de una cirugía, antes de plasma, antes de ozono. En la media mañana y en el largo consumir una porción abundante de jugo de uva Isabela que tiene resveratrol con pepa y cáscara. ¿Por qué uva Isabela? Porque no se fumiga. Si es diabético, la uva del diabético es la uchuva, o se puede consumir el melón que tiene superóxido de dismutasa o kiwi. Y esas son posibilidades, ¿para qué? Para que no le suceda lo que le pasó hoy al doctor Javier. Pues el paciente tenía un plasma turbio, lleno de huevo, lleno de costillas, lleno de carne, y ese ya está turbio y así es nuestro cuerpo. Y lo que buscamos es hacer el proceso de desintoxicación. Vamos a este corte comerciales para que continuemos rotando por todas las especialidades de nuestro Parque de la Salud. Otra de las especialidades y que tratamos que los pacientes sean evaluados en la consulta integrativa es por la flebología. ¿En qué consiste, doctor Juan Diego Osa, y por qué siempre insistimos también en la desintoxicación antes de hacer este tipo de terapias? Precisamente la flebología es la rama de la medicina que se encarga de las enfermedades vasculares. Todo lo que tenemos que ver con varices, linfedemas, hinchazón en los pies, esos piecitos que se ponen brillantes. Y esto corresponde a lo que ya han escuchado durante todo el transcurso del programa, a una sobrecarga de nutrientes, a una sobrealimentación, a una cantidad de sustancias que se están depositando, como lo decía el doctor Javier Rodríguez hace un ratico. Ese suero quiloso, ese suelo manchado, que es el que se va a utilizar como plasma, nos está mostrando toda la cantidad de solutos que está transcurriendo a través del sistema sanguíneo. Esa sangre que se separa, los glóbulos blancos, el suero y los glóbulos rojos, nos va a mostrar en ese sustrato blanquito que debe ser transparente, límpido, nos está mostrando un suero lechoso, y eso es lo que precisamente en las venas, en las arterias, en los capilares se deposita, produciendo la insuficiencia vascular periférica, las arteriopatías, la arterioesclerosis, las placas ateromatosas y por último produciendo entonces placas a nivel de las piernitas y del corazón, produciendo infartos, malfuncionamiento cardíaco, etcétera. Entonces es muy importante dolor y calambre en las piernas. El dolor y el calambre, porque no hay oxigenación. Todo esto se pega
y endurece los vasitos, endurece la túnica a nivel de las arterias y de la íntima vascular y produce dolor, calambres, inflamación, ese hormigueo que nosotros llamamos claudicación intermitente o parestesias. Entonces, por eso es tan importante saber comer, limpiarnos antes de todos estos procedimientos para que tenga una buena respuesta orgánica al programa terapéutico que se ha instaurado. Y de esto dependen los resultados. Cuando a mí me hicieron la cirugía en cambio extremo para mostrar pues ciertos cambios estéticos, yo me presté para esa cirugía, pero yo quería contar cómo se preparaba mi organismo para un proceso quirúrgico, respondía mejor en la inflamación, en menos riesgos quirúrgicos de infección y demás. Y si nosotros lo hacemos no únicamente en un acto quirúrgico, en un tratamiento de escleroterapia, en un tratamiento de dolor por procesos degenerativos articulares y demás, ¿quién gana? El paciente. ¿Quién duerme tranquilo? El médico y el paciente también. Durante estos días nosotros también damos una capacitación a los pacientes sobre los procesos cerebrales. Él nos contó ahora que el infarto, que las plaquitas, que el sistema circulatorio, el cerebro también afecta. Y hemos venido estudiando y investigando y tratando de llegar a esos tratamientos de demencia senil, de procesos degenerativos cerebrales, de Parkinson, convulsiones y demás, y la doctora Ana Milena Coral y la doctora Carolina Giraldo se han dedicado a investigar ese tema de neurofeedback, del mapeo cerebral. Resumamos en minutos esa charla y ese acompañamiento que hacen los pacientes para que se hagan este tipo de exámenes. Bueno, nuestro equipo está conformado por la doctora Carolina y el doctor Daniel Jaramillo, que es psiquiatra. Nosotros nos hemos dedicado a buscar la salud mental. La salud mental es algo que va más allá de simplemente la depresión o la ansiedad, sino que significa estar en equilibrio tanto en la parte cognitiva, que se refiere a los procesos de memoria, atención, concentración, y que cuando no se han cuidado adecuadamente pueden generar enfermedades ya crónicas como el Alzheimer y otras demencias. Y en la parte emocional es el manejo adecuado de las emociones, que realmente todos tenemos emociones porque somos seres humanos, pero aprender a gestionarlas y que no se desarrollen problemas a largo plazo como la depresión, la ansiedad, que también van involucrados trastornos del sueño, el mal manejo del estrés. Y nosotros para ello contamos con diferentes terapias como el mapeo cerebral, que junto con la evaluación de la historia clínica, la evaluación del examen físico y otras estrategias de diagnóstico podemos establecer cuál es el plan terapéutico para el paciente. Doctora Carolina, ¿y qué es un mapeo cerebral? Bueno, dentro de los estudios del cerebro existen diferentes tipos. Unos nos evalúan la anatomía o como tal la masa cerebral y hay otro tipo de estudios que nos evalúan la actividad eléctrica cerebral. El mapeo cerebral es precisamente uno de estos estudios que me evalúa la actividad eléctrica y cómo están las conexiones neuronales, cómo están todas esas redes. Eso nos permite ver desde alteraciones cognitivas de la memoria, la atención, concentración, alteraciones emocionales y ya como tal otro estudio derivado que es el electroencefalograma nos permite ver alteraciones de tipo como la epilepsia. Ya hay otros estudios que como tal evalúan la masa cerebral, que es el tipo de resonancias y TACs. Entonces en la evaluación, al indagar al paciente, de acuerdo a su sintomatología, ya derivamos de qué estudio se podría beneficiar. Si bien es cierto, a la limpieza de colon y al programa de desintoxicación no vienen menores de edad, también contamos con pediatría. El doctor Orlando Morales, el doctor Héctor Montoya, Carlos Montoya, su hermano Héctor Montoya, psicoterapeuta, porque no nos dio tiempo para mostrar el otro equipo, lo que llamamos el Día para tu Alma, porque mandalas, porque psicoterapia, porque cromoterapia y muchas otras terapias del alma que hacemos hacen parte de todo este proceso. Una sola golondrina no hace verano. Y si algo nos puede hacer daño en la práctica médica es el ego. No, es que yo lo alivio. ¿Con cuál diagnóstico? Para mí puede ser una artritis, para la doctora puede ser una artrosis o otro proceso.
Y es abrir el corazón a esto. Esto es lo que estamos contando aquí a nosotros. Y ahora entiendan por qué yo no atiendo consulta. Yo acompaño la consulta, ellos me acompañan a la consulta. Entre todos hacemos una consulta, porque 4 ojos ven más que 2. Y eso es el Parque de la Salud. Eso es lo que queremos contarle a ustedes, que queremos ofrecer un programa en equipo para poder que ustedes entiendan la importancia de la prevención, como todos han dicho, de la desintoxicación, de la limpieza, para hacer cualquiera de las cosas que sabemos hacer en nuestras especialidades, en un cuerpo limpio. A todos ustedes, 1000 gracias por estar con nosotros. Bendiciones.